Hola a todos, hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Gracias por estar allí y vamos a compartir estos minutos para hablar de un tema importante. Saben que el personaje principal de la palabra de Dios es Jehová, es Dios mismo. Sean bienvenidos nuevamente, esto es Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Vamos a compartir para comenzar de una vez, vamos a compartir estos versículos acerca de lo dicho por el mismo Cristo Jesús acerca del Consolador. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que eso aparece en el mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan 15:26. Dice, aquí mismo Cristo está hablando y promete, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, primera característica, el cual procede del Padre. Ese Espíritu de verdad, ese Consolador, el mismo Cristo dice, el cual procede del Padre. Y esto lo vamos a ver qué significa proceder en griego. Pero miren otra cosa que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Anoten. Tengan presente esto porque hoy vamos a hablar acerca de esas cualidades que Cristo mencionó del Consolador. El Consolador, ¿qué significa consolar? O Consolador, perdón, el ayudante. Defensor, pero también significa intercesor y abogado. Por eso que dijimos en el estudio anterior, vimos claramente cómo lo presenta la Biblia lo presenta claramente que es Cristo. También, su presencia. Cristo es el Consolador, ¿por qué? Porque es el único intercesor entre Dios y el hombre. Y Cristo es el Consolador, ¿por qué? Porque es el abogado, es nuestro abogado. ¿Me explico? Eso es lo que significa Consolador. Por eso que en la Biblia dice, no hay otro intercesor, es Cristo. Nosotros no tenemos otro abogado sino Cristo Jesús. Entonces, Cristo es el Consolador, como Pablo dice. Pablo dice que Cristo consuela y el Padre consuela, porque dice que el Padre es Dios de toda consolación. Y hoy vamos a ver esa característica cuando Cristo habla y se refiere al Padre. En una él dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré, yo volveré, me manifestaré, hablando que es él mismo, su omnipresencia, su naturaleza divina. Pero hay un momento cuando Cristo menciona de nuevo el Consolador y da características, y eso es lo que vamos a estudiar hoy para que veamos que es el Padre, que es la omnipresencia del Padre. Entonces, primero, Consolador, ayudante, defensor. Una de las características que dice Cristo es que el cual procede del Padre, y vamos a ver qué significa esto. Y otro dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, anota, porque esta característica nos va a mostrar quién es, nos va a confirmar lo que dijimos en el estudio anterior, que es el Padre Celestial. Aparte de Cristo, el Consolador es el Padre Celestial. También Cristo dijo algo acerca del Padre y se lo dijo a la samaritana. Y este versículo que encontramos en Juan 4:24 que dice, Dios es Espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es Espíritu. Es importante que nosotros tengamos presente esto. Aquí mismo Cristo, mira lo que está diciendo. Y cuando dice Dios se está refiriendo al Padre. Dice, Dios es Espíritu. ¿Qué significa que es Espíritu? Que puede tener esa cualidad de la omnipresencia. Y por eso que Él le dice luego, en los versículos más adelante, Cristo le dice a la samaritana que llegará la hora, y ahora es cuando dice, cuando las personas pueden adorar a Dios en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. En cualquier lugar, ¿por qué? Porque Dios es omnipresente y puede estar con cualquier creyente en cualquier parte del mundo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que Dios es espíritu, es que Él es y tiene la cualidad de omnipresencia, de omnipresente. Y eso es lo que muestra la Biblia. Y nosotros a veces como que se nos olvida ese atributo de Dios, que es omnipresente. Más nadie tiene ese atributo, ni Satanás, ni los demonios, ni los ángeles, solamente el Padre. Y Cristo su Hijo. Porque dice en Hebreos que Cristo participa de la misma naturaleza, la misma sustancia del Padre. Entonces, como ser divino,
el Padre siendo divino tiene ese atributo, la omnipresencia. ¿Por qué? Porque es espíritu. Cristo también tiene la omnipresencia porque es divino. Porque el Padre le complació que en Cristo habitara la plenitud de la divinidad. Y compartió con él ese atributo, la omnipresencia. Por eso que Pablo también dice, en Corintios dice que el Señor, o sea, hablando de Cristo, dice el Señor es el Espíritu. ¿Me explico? Y por eso que en la Biblia usted va a encontrar cuando dice Espíritu de Dios, haciendo referencia al Padre, y dice Espíritu de Cristo, haciendo referencia a la omnipresencia y esa presencia invisible, tanto de Cristo como el Padre. Pero no es otro, es Cristo y el Padre, su presencia. Entonces, cuando Cristo dice ahí, Dios es Espíritu, entonces Él está hablando, está haciendo referencia que Él puede tener esa cualidad de la omnipresencia. Entonces dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora vamos a ver lo que significa. Recuerda la primera cualidad, ese consolador dice, el cual procede del Padre. Vamos a ver qué significa esa palabra en griego. Bueno, miren la concordancia Strong, dice en griego allí, ¿qué significa? Sale, salía, saliendo, que hace salir. Una definición corta, bueno, viajo, vengo. La definición dice parto, es salir de, estoy vacío, expulsado, procedo de, broto de, fluyo, me extiendo. Ahora, cuando Cristo dice que el Consolador, el Espíritu de verdad, dice procede del Padre, ¿a qué está haciendo referencia? Que es su omnipresencia. Y eso lo vimos en el estudio anterior. Cuando dice procede, y muchas veces nosotros creemos, muchas veces pensamos que cuando dice que procede del Padre, es que sale de la presencia del Padre. Es uno aparte del Padre que sale de la presencia del Padre acá para acá al mundo. Pero cuando dice allí procede del Padre, lo que está hablando es procede, sale, ¿ves? Sale del Padre. Que es su omnipresencia. Vamos a verlo con unos versículos. Miren estos versículos. Vamos a leer varios versículos donde se utiliza esa palabra que sale o procede. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Ves? Sale, no está hablando de la presencia, no está hablando que sale de su presencia o sale delante de él, sale. La siguiente, Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. ¿Y de dónde sale? Cristo está haciendo referencia a lo que sale del corazón, a lo que sale de la mente. ¿Ves? Sale del hombre. Sale de la boca, dice el Mateo 4:4. Otro versículo, Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, esa agua de vida, esa agua como cristal resplandeciente, ¿de dónde sale? Sale del trono. De dentro del trono. Ahora, cuando te dice que el Espíritu de verdad, el Consolador, procede o sale del Padre, ¿de qué está hablando? Su gloria, su omnipresencia, que aunque invisible, y esto usted tiene que entenderlo, aunque invisible, es el Padre mismo. Por eso dice procede del Padre, sale del Padre. ¿Me explico? Entonces, es interesante cómo Cristo da características de ese Consolador, y vamos a seguir viendo los versículos para que veamos cómo la Biblia es clara. Y nosotros a veces nos confundimos, ¿ves? A veces nos confundimos porque tal vez ya leemos la Biblia con un concepto ya creado. Pero si nosotros leemos la Biblia con una mente más abierta y prestando atención a lo que Cristo dijo, cada característica de Cristo no lo dijo para enredarnos la vida. Cristo lo dijo más bien para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos, ya que Él dijo acerca de Dios, ya que Él dijo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Entonces es importante, querido amigo y hermano, que nosotros realmente conozcamos quién es Dios.
Porque Cristo lo explica, es para eso, para que nosotros no seamos engañados. Ante tanta cantidad de dioses falsos que se ha encargado Satanás en crear en este mundo, Cristo que explica, da estos conceptos claros para que los discípulos y nosotros no seamos engañados. Me explico, porque es muy fácil engañar agarrando algo falso y llevándolo lo más cerca a lo verdadero, pero sigue siendo falso. Entonces, si nosotros tomamos estos versículos y está hablando el mismo Cristo, es interesante que la mayoría de los versículos es Cristo hablando, el mismo Cristo explicando. ¿Y quién mejor que Cristo para que explique acerca de Dios? Es el Hijo de Dios. Él dice que el que ha visto al Padre, el que lo revela. Entonces, si Cristo es el que revela al Padre, entonces no hay otro mejor que Cristo que enseña acerca de Dios, para que nosotros no seamos confundidos. Entonces, una de las características que él dice es que procede y está hablando de su omnipresencia. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 5:6, hablando acerca del Cordero, y voy a decirnos algo interesante que pasa con el Cordero, que el mismo Cristo dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Ahora miren lo que sigue diciendo: 7 ojos. El Cordero tiene 7 ojos. Eso lo vimos en el estudio anterior, haciendo referencia a su sabiduría, a su conocimiento infinito, pero también a su omnipresencia. Pero lo repito para que veamos algo. Dice 7 ojos, o sea, Cristo, Él tiene, y está hablando acerca simbólicamente, no son 7 ojos literales, está hablando de su omnipresencia, no es un cordero literal, es Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Entonces dice que tiene 7 ojos, y Él explica allí qué son esos 7 ojos. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando te dice que son los 7 espíritus de Dios, 7 no es literal, no son 7 espíritus literalmente, te está hablando de la obra perfecta, porque el número 7 significa perfección, espiritualmente perfecto, cabal. Entonces, cuando dice 7 ojos, está hablando de la completa omnipresencia de Cristo. Entonces dice, son los 7 espíritus de Dios que son enviados. No es otra cosa que su omnipresencia. Y miren lo que dice luego el libro de Zacarías 4, versículo 10, dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Te está hablando nuevamente de omnipresencia. ¿Ves? Y dice, los ojos de Jehová. ¿Quién le dio a Cristo esa virtud o ese atributo de la omnipresencia? Fue voluntad del Padre. El Cristo mismo dijo: todo esto lo he recibido de mi Padre. Y en Colosenses, Pablo dice que al Padre fue voluntad del Padre que en Cristo habitara la plenitud de la divinidad. Por eso que Cristo dice que el Padre es su cabeza, o sea, el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo sigue los planes del Padre. Cristo creó todas las cosas por voluntad de ¿quién? De su Padre. Porque el Padre es la cabeza de Cristo. ¿Me explico? Y Cristo se sujeta a la voluntad de su Padre. Entonces, cuando dice allí que el Cordero tiene 7 ojos y que dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es la omnipresencia, esa cualidad divina que tiene el Padre y que tiene Cristo. Y Zacarías lo explica y dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Y qué significa recorrer toda la tierra? La omnipresencia. ¿Por qué? ¿Te recuerda lo que dijo Cristo a la samaritana? El Dios, haciendo referencia al Padre, es espíritu. Es importante que nosotros tengamos presente esto, porque Cristo está explicando esas cualidades del Padre, que no es otro que el Dios verdadero. Entonces vamos a ver ahora Juan. Vamos a ver Juan. Volvemos a Juan, pero el capítulo 16. Este fue un versículo que también estudiamos en el estudio anterior. Y ese versículo es cuando él habla, en el contexto está haciendo referencia al Padre. Bueno, y antes de continuar voy a leer aquí
los mensajes, los comentarios. Dice Marilú Budier. Amén, muchas bendiciones. Igualmente, hermana, muchas gracias. Gracias por escribir y también muchas bendiciones para usted y su familia. Marina Sack dice, excelente. Bueno, para la honra y gloria de Dios. Gracias a Él, ¿no? Por su palabra, por su misericordia. Y porque esto lo ha dejado para nuestro estudio y también para nuestro conocimiento, para que no seamos engañados. Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, vamos ahora a Juan, el capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Te recuerdas las características? Procede del Padre, o sea, sale del Padre. Dijimos también que ese espíritu, esa característica, vamos a verla de nuevo. Dice, procede del Padre y dará testimonio. Da testimonio acerca de quién, de Cristo, porque dice, da testimonio acerca de mí. Ya estamos viendo las características. Primero, procede del Padre, y vimos lo que significa en griego, sale, que es su omnipresencia. Y una de las características, da testimonio acerca de Cristo. Ese consolador, tenga presente eso, no se le olvide las características, las cualidades que Cristo dijo. Ese consolador, ese espíritu de verdad, dará testimonio acerca de Cristo. Ya vimos que procede del Padre. Ahora vamos a ver, nos quedamos en Juan 16, 13, y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Esa es otra cualidad. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, vamos a ir anotando estas cualidades que el mismo Cristo menciona para que lo estudiemos más adelante, en unos minutos. ¿Quién es ese? Bueno, mire lo que dice, y Él me glorificará. Esa es otra cualidad. Vamos a ver entonces quién es el que guía a toda verdad, quién es el que da testimonio acerca de Cristo, quién es el que glorifica a Cristo. Y mire lo que dice allí, porque tomará de lo mío. Vamos a ver quién es ese que toma de lo de Cristo y os lo hará saber. Mire lo que dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y aquí mira cómo lo aclara Cristo. Por eso dije que tomará de lo mío. En otras palabras, por eso dije que el Espíritu de verdad, el Consolador, tomará de lo mío. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por lo tanto, el Consolador es el mismo Padre. El mismo Cristo lo explica, el contexto. Es importante que aprendamos a leer el contexto. Ahora, entonces, ya vimos las cualidades de ese Consolador. Consuela. ¿Qué significa consolar? Ayudante. O Consolador, ayudante. El que fortalece. También dice que es intercesor, abogado. Y es unas cualidades de Cristo. Pero también dice que el Consolador fortalece, es un ayudante. ¿Sí? Y eso es lo que hace el Padre Celestial con cada creyente. Entonces el mismo Cristo nos dice que es el Padre, pero su omnipresencia, aunque visible, es el mismo Padre. Cristo lo deja claro. Cristo lo deja claro. Entonces, vamos a ver, tenga presente esas características. Tenga presente esas características que dijimos, porque vamos a ver quién es el que hace todas esas cosas. Ya Cristo dio una pista, ya Cristo aclaró que dice que es el Padre. Lo vuelvo a leer porque ese versículo es muy revelador. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Está relacionando al Espíritu de verdad. ¿Con quién? Con su Padre, con el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Espíritu y tiene omnipresencia. Entonces, mira las cualidades del Consolador de acuerdo a Cristo Jesús. Primero, consuela, porque es un ayudante. Fortalece y defiende. Segundo, da testimonio de Cristo, porque Cristo dijo, Él dará testimonio de mí. Pero también el Consolador glorifica ¿a quién? A Cristo. ¿Y el Consolador qué más hace? Guía a las personas a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Ahora vamos a ver entonces la primera, la número 1, consuela. Mira lo que dice Pablo acerca del Padre. Mira que está hablando acerca del Padre. Dice, 1 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y ¿qué más? Dios de toda
consolación. Te pregunto entonces, ¿el Padre consuela? ¿El Padre consuela o no consuela? El Padre consuela. Y mira lo que dice, Dios de toda consolación. Y tenga presente que se está refiriendo al Padre. Se está refiriendo al Padre porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Te está diciendo toda. Cuando dice toda, es toda. Y a veces nosotros, hay personas que yo he visto que se sorprenden, se escandalizan cuando uno dice que el Padre consuela y que el Padre es el consolador. Se escandalizan, lo ven eso como una herejía, como una blasfemia. Y aquí la Biblia te enseña claramente que Cristo consuela, pero también el Dios dice, y Padre nos consuela. Y dice, Dios de toda consolación, hermano. No es una locura. Otra característica, da testimonio de Cristo. El consolador dice que da testimonio de Cristo. Da testimonio acerca de mí. Mire lo que dice Juan 5:37. Y mira que está hablando Cristo. El mismo Cristo habla aquí. Mira lo que dice. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de ¿quién? De mí. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Quién fue el que dio testimonio cuando Cristo se bautizó? El Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay personas que escucharon la voz y otros escucharon como un trueno. Es el Padre dando testimonio de su Hijo. Por eso que Cristo le dice que el Consolador vendría y que daría testimonio acerca de mí, porque es el Padre. Algo interesante que tenemos que notar nosotros. Te pregunto. Y antes de preguntar, quiero saludar a Wilfredo Membreño. Dice, muchas bendiciones, hermano Daniel Primera. Igualmente para usted, muchas gracias por esos buenos deseos. Dios le bendiga a usted, a su familia. Un abrazo grande. Gracias por estar allí. También por escribir. Yo quiero que ustedes me digan, si pueden escribir, ustedes me digan, ¿el Consolador vino después que Cristo ascendió al cielo o el Consolador ya estaba aquí en la tierra desde antes? Si entendemos que el Consolador es espíritu, el espíritu de verdad, te pregunto, ¿el Consolador vino después que Cristo asciende al cielo o el Consolador siempre ha estado aquí con el ser humano, obrando en el ser humano? ¿Qué creen ustedes? Voy a dejar esa pregunta para que me contesten y voy a seguir yo aquí. Entonces dice, ese Consolador, ese espíritu de verdad, da testimonio de Cristo. Él dará testimonio de mí. En Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Otro versículo, el siguiente, es Juan 8:18, también está hablando Cristo. Aquí también habla Cristo. Y mira lo que dice. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. El Consolador da testimonio de Cristo y dice que el Padre da testimonio de Cristo. Pero también Cristo dice, pero yo doy testimonio acerca de mí. Entonces por eso que es claro decir que el Consolador es tanto Cristo, con su omnipresencia con nosotros, por medio de su naturaleza divina, pero también es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre da testimonio acerca de Cristo. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora te pregunto, si Cristo dijo que el Consolador daría testimonio de Él o de Cristo, entonces ¿quién es el Consolador? De acuerdo a estos versículos, el Padre consuela. El Padre es consolador. El Padre da testimonio de Cristo. Claro, claramente, bíblicamente es cierto. El siguiente, primera de Juan 5:9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿El testimonio de quién? De Dios. ¿De qué Dios está hablando? Del Padre. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando dice Dios, está hablando del Padre. ¿Por qué? Porque dice
acerca de su Hijo. Te leo de nuevo el versículo. Este versículo es claro también. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, del Padre. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca del Hijo. Y dice que nos da vida eterna a través de Cristo. Entonces, una de las características del Consolador es que consuela. Y Pablo lo dice, Padre de toda consolación, Dios de toda consolación. La siguiente cualidad es que dice, da testimonio acerca de Cristo. Y bien, vemos allí que el mismo Cristo dice que el Padre da testimonio acerca de Él, de Cristo. Y Juan también dice que mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y es que nos da vida eterna a través de Él. Otra característica, otra cualidad de ese Consolador es que dice glorifica a Cristo. Vamos a ver la siguiente. Glorifica a Cristo. ¿Quién es el que glorifica a Cristo? Si Cristo glorifica al Padre, ¿quién glorifica a Cristo? En Juan 8:54, hablando Cristo también, dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, ese Consolador glorifica a Cristo y Cristo dice que el Padre lo glorifica a Él. Te pregunto entonces, ¿quién es el Consolador? El Padre consuela. Lo estamos viendo por las mismas cualidades que menciona Cristo. Él me glorificará. El Consolador, el Espíritu de verdad, me glorificará. ¿Y quién es el que glorifica a Cristo? El mismo Cristo dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El siguiente versículo, Juan 13:32. También Cristo hablando dice, si Dios es glorificado en Él, o sea en Cristo, dice, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Entonces, ¿quién glorifica a Cristo? Y cuando dice Dios es el Padre, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Otra característica, otra cualidad que mencionó Cristo es que se dice que ese Consolador y ese Espíritu guía a las personas a la verdad. Y esto es algo interesante, esto es algo importante que yo digo que es importante que tú medites. Porque ¿quién es el que lleva a las personas a la verdad? No es otro sino el Padre. Y Cristo lo mencionó claramente. ¿Me explico? No es una herejía, no es una blasfemia decir que el Consolador es el Padre, porque el Padre consuela, el Padre da testimonio de Cristo, el Padre glorifica a Cristo y el Padre es el que guía a las personas a la verdad, mencionado por el mismo Cristo. Vamos a verlo. Entonces la siguiente es guía a las personas a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo Jesús, como dice Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, entendiendo esto y teniendo presente esto de que Cristo es la verdad, ¿qué verdad? ¿Cuál es la verdad? Si tú lees los escritos de Juan, te darás cuenta que cuando se habla de la verdad, está hablando acerca de la verdad del Padre. Satanás se encargó en el cielo y en la tierra de distorsionar el carácter y la verdad acerca del Padre Celestial. Por lo tanto, Cristo viene y Cristo muestra la verdad del Padre y su carácter. ¿Me explico? Entonces, cuando Él dice, yo soy el camino, ¿qué es el camino? El camino al Padre. Yo soy la verdad del Padre, acerca del Padre, y la vida que da el Padre, porque fue la voluntad de Dios. Entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si Cristo es la verdad, porque lo revela, Juan 1:18, nadie ha visto al Padre, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno, dice, en el seno, el Padre es el que lo ha dado a conocer, el que lo revela.
Ahora, si Cristo es la verdad, ¿quién es el que guía a las personas a Cristo? Porque Cristo dijo que el Consolador guiaría a las personas ¿a quién? A la verdad. Entonces, si la verdad es Cristo, podemos decir que ese Consolador, ese Espíritu de verdad, guía a las personas a Cristo. Entonces, vamos a ver quién es ese personaje. ¿Quién es ese personaje que guía a las personas a Cristo, que es la verdad? Mira lo que dice Juan 6, hablando el mismo Cristo. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que trae a las personas a la verdad o a Cristo? El mismo Cristo dice, el Padre. Y sigo recordando la pregunta. Yo hice una pregunta y dije, ¿el Consolador vino después que Cristo ascendió al cielo o ya el Consolador ya estaba en la tierra, obrando en el ser humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien puede responder eso? ¿El Consolador vino después que Cristo asciende al cielo? ¿O ya el Consolador estaba obrando en los seres humanos? Repito, el versículo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Entonces, ¿quién es el que lleva a las personas a la verdad que es Cristo? El Padre. Y yo le resucitaré en el día postrero, le daré vida eterna. Escrito está en los profetas. Y serán todos, venga, pongan atención a esto, lo dicho por el mismo Cristo, y serán todos enseñados por Dios. Ese Espíritu de verdad lleva a las personas a la verdad, a Cristo. Y Cristo dice, serán todos enseñados por Dios, haciendo referencia al Padre, dice, serán enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién es ese Espíritu de verdad entonces? ¿Quién es el Espíritu de verdad que enseña a las personas? ¿Quién es el Espíritu de verdad que lleva a las personas a la verdad que es Cristo? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién es ese Espíritu de verdad entonces que le enseña al ser humano? Puedo hacer otra pregunta. Las personas, ¿de quién aprenden? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Estamos viendo entonces quién es el Consolador. Estamos confirmando quién es el Consolador. El Consolador es el mismo Padre, porque Cristo dice, si el Padre que me envió no lo trajere, no puede ir a Cristo esa persona. Y Cristo es la verdad. Toda persona que llega a Cristo, de acuerdo a este versículo, toda persona que llega a Cristo es por la voluntad y la obra del Padre. Ese ninguno es absoluto. Ninguno puede venir a mí. Yo soy la verdad. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Te pregunto de nuevo, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese Consolador y ese Espíritu de verdad que lleva a las personas a Cristo? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Son versículos claros. Yo creo que esto, Cristo siendo el maestro de maestros, lo explicó fácilmente. Esto es entendible. Lo que pasa es que creo que no hemos hecho un esfuerzo. Ni le hemos puesto interés a estudiar estos versículos. El contexto, ¿ves? A estudiar el contexto y esas cualidades del Consolador. Y te darás cuenta, querido amigo y hermano, si tú lo haces, te darás cuenta que el Consolador, esas cualidades que Cristo mencionó, las hace Cristo y las hace el Padre Celestial. ¿Sí? Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, que el Padre Celestial consuela? Porque una persona puede consolar a otro cuando se coloca en sus zapatos, cuando lo entiende. ¿Me explico? Ahora te pregunto, porque ¿cómo puede consolar a alguien
que no me entiende. Como una persona que no ha experimentado por lo que yo estoy pasando, ¿cómo puede tener palabras para consolarme? ¿Cómo puede decir yo te entiendo? ¿Cómo puede compartir palabras de consuelo y de fortaleza? Si no comprende, si no me comprende. Te pregunto, ¿el Padre nos comprende? Claro que nos comprende. Y gloria a Dios por eso, porque estamos hablando de un Dios personal. Estamos hablando de un Dios personal que se acerca, que es un espíritu de verdad, que es el consolador. Se acerca al ser humano, no es un Dios que está allá lejos. Su trono está en el cielo, es cierto, pero su presencia divina puede estar contigo y te puede consolar porque te entiende. Y tú le puedes contar tus alegrías, tus gozos, tus éxitos. Y Él se gozará contigo porque es un Dios personal. Pero también le puedes contar tus tristezas, tus sufrimientos, tus dolores, tus problemas. Y te puede consolar porque Él te comprende. Él te entiende. Pero ¿cómo Dios, hablando del Padre, cómo el Padre me puede entender a mí? Si Él es un Dios perfecto, si es un Dios que está en el cielo, es un Dios todopoderoso. Yo no soy poderoso, yo soy débil. Yo más bien soy pecador, soy imperfecto. ¿Cómo me puede entender? ¿Cómo me puede consolar? ¿Será cierto que es el Padre el consolador o es otro aparte del Padre? ¿Es otro aparte de Cristo y del Padre? No, la Biblia dice que es el Padre y es Cristo, porque nos entiende. Cristo te entiende, Cristo te consuela porque te entiende. ¿Por qué? Porque Él se hizo humano. Y Hebreos dice que Él padeció, dice, y sufrió para aprender obediencia. Y además nos dice que tenemos un intercesor, un mediador que nos entiende. Y que por medio de Él nosotros podemos recibir la salida y la fortaleza en el momento preciso ante la tentación, porque nos entiende. Dice, uno que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue también ser humano como nosotros. Entonces Cristo te consuela porque Él te entiende y Él se puso en tus zapatos. Se hizo ser humano como nosotros. Participó de la carne y sangre, como dice Hebreos. Para salvar a quién? A los descendientes de Abraham, a los que tienen la fe de Abraham. Y por eso Cristo te entiende. Y por eso que Cristo es consolador. No es uno diferente a Cristo, es Cristo mismo. Ahora, el Padre consuela. Él te entiende, aunque es un Dios todopoderoso, perfecto, que está en el cielo, en su trono. Claro que te entiende. Porque siendo el Padre, Él no escatimó a su propio Hijo. Él lo dio, lo entregó a muerte. Repito, el Padre Celestial te entiende porque Él sabe lo que es sufrir la muerte de un hijo. Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó como un cordero inmolado. Y cuando tú ves a Cristo sufriendo en la cruz, tú estás viendo al Padre sufriendo como Cristo. El Padre no estaba en el trono con los brazos cruzados, viendo o inmutado ante el sufrimiento de su Hijo. Él también sufrió. Porque lo más bello, el don más hermoso y sublime del cielo, se dio para tu salvación. Pero se dio como un cordero inmolado a muerte. O sea, ese ser a muerte. Y lo más hermoso del cielo, que es Cristo, el Padre lo entregó, no lo escatimó por ti. Por eso que Él entiende y te puede consolar. Por eso que dice, Padre de toda consolación. Y esta experiencia la podemos ver, esta experiencia del Padre, la podemos ver en una mini maqueta, en algo pequeñito en la experiencia de Abraham. ¿Saben ustedes que la experiencia de Abraham de dar a su hijo Isaac en sacrificio
es una acción microscópica de la realidad del Padre Celestial. El Padre dio a su Hijo como sacrificio expiatorio. El mayor sacrificio que se ha hecho, lo ha hecho el Padre Celestial. Lo más hermoso que tiene el Padre, que es su propio Hijo, aquel que participa de su misma naturaleza y es la misma sustancia y es la imagen invisible del Padre, el Padre lo entregó. El Padre lo entregó para tu salvación. Por eso que Él te entiende, no lo escatimó. Por eso el Cristo enseñó que ese consolador y espíritu de verdad es también el Padre Celestial. Y te digo una cosa, ese Padre Celestial, aunque esté en el cielo, en su trono, gobernando, está a tu lado. Él entiende tus pensamientos en las noches. Él entiende tus problemas económicos. Él entiende el problema que tienes con tus hijos. El Padre lo entiende. Él entiende los problemas que tú tienes con tus padres. Él te entiende. Él entiende los problemas que tú tienes por el pecado. Él los entiende. Por eso que es importante que nosotros conozcamos al Padre. Para que sepamos de que Él es un Dios real, personal, que se acerca a ti. Él mismo, no es otro. Él mismo se acerca a ti y te entiende. Y como te entiende, Él te puede dar el consuelo, la salida, la fortaleza para afrontar ese problema que tú tienes. Te repito, querido amigo y hermano, te repito, no es otro, es el Padre Celestial, tu Creador, te entiende. ¿Me explico? Y Dios quiera que sí, que yo me esté explicando. Porque lo que más quiere Satanás es que nosotros no comprendamos la verdad acerca de Dios. Y sigamos en ignorancia y en tinieblas, pensando que el Consolador no es el Padre ni Cristo, sino que es otro. Eso es lo que quiere el diablo. Eso trae debilidad. Y la misma sierva del Señor dice que hay cristianos e iglesias enfermas muriendo. ¿Por qué? Porque han quitado de su vista a Cristo como el Consolador. Porque el Consolador es Cristo y también es el Padre. Ellos te entienden. Antes de leer una cita importante acerca de esa experiencia del Padre, porque Él te entiende, porque el mayor sacrificio que se ha hecho, lo ha hecho el Padre, lo ha hecho por ti. Antes de entrar en esa cita, voy a leer lo que dice aquí algunos hermanos. Isabel Rodríguez dice: bendito y glorificado sea el nombre poderoso de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana, por escribir. Dios les bendiga. Gracias por compartir esas palabras. Alejandra Castelblanco dice: los 7 espíritus de Jehová de Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Dice: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Así es. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga. Saludos a tu familia. Un abrazo. Gracias por escribir y por compartir ese versículo. Nosotros recibimos todos esos dones a través de la misma presencia del Padre y del Espíritu. Dice: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Hablando de los 7 espíritus de Jehová. ¿Por qué? Porque el 7 significa perfección, esa obra perfecta que hace esa presencia divina en el ser humano, en el creyente. Muchas gracias, hermana. Un abrazo. Vamos a ver esta cita acerca explicando de la experiencia de Abraham
hablando de la experiencia de Abraham, que es una mini maqueta de la experiencia del Padre Celestial al dar a su propio hijo. Mira lo que dice el deseado de toda la gente en la página 434, dice: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Por eso que Cristo le dice a los judíos que Abraham deseaba ver mi día y lo vio y se gozó. Cristo lo dice. Y los judíos, que mayormente eran los fariseos, no entendían. Yo no sé si realmente no entendían o es que ellos se hacían los locos para no entender, para no darle la razón a Cristo. Yo no sé cuál de las dos. Pero a mí me llama la atención que estos fariseos y escribas, que eran personas supuestamente doctores de la ley, eran eruditos de las escrituras, no entendían lo que Cristo les decía. Y ellos sacaban argumento tras argumento, argumentos falsos, toscos. Yo no sé si realmente era sincero esos argumentos, o es que realmente eran sinceros porque no entendían, o era para no darle la razón a Cristo. No sé. Aunque yo sí sé que ellos llegaron a entender y aceptar de que Cristo era el Mesías, pero por el orgullo, por no mostrar que se equivocaron, siguieron en su terquedad hasta el final y lo crucificaron. Eso sí lo sé. Y dice: Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración porque antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Abraham deseaba ver a ese Mesías. Deseaba ver a ese Mesías, el Mesías prometido. Y se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia ¿qué? Hacia el mundo. Repito, dice, se le impuso esta terrible prueba. ¿Cuál era la prueba? Dame a tu hijo Isaac. Es interesante, tú lees en Génesis, cuando cada vez que el padre, que Dios le dice a Abraham que le dé a su hijo, le dice tu único hijo. Pero Abraham tenía a Ismael. ¿Y cómo es que le dice tu único? Porque Abraham estaba representando al Padre e Isaac está representando a Cristo. Y ten presente que la experiencia de Abraham fue miles de años antes de Cristo, antes de encarnarse. Y Dios le muestra a Abraham la experiencia del Padre de dar a su hijo. Entonces dice: se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender. ¿Comprender qué? ¿En qué podemos nosotros comprender de la experiencia de Abraham de ofrecer a Isaac? Dice: el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que para levantarlo de la degradación dio a su hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. ¿Qué comprendemos de la experiencia de Abraham? ¿Sabes tú que en Abraham, en la experiencia de Abraham, podemos ver el Evangelio? ¿Dónde fue concebido el Evangelio? El Evangelio fue concebido, hermano querido y amigo, que me estás escuchando, el Evangelio, que es poder de Dios, fue concebido en la mente del Padre Celestial. Allí nace el Evangelio. ¿Cómo es que Dios, el Padre Celestial, siendo Dios todopoderoso, siendo el Dios verdadero, esté dispuesto de dar a su propio hijo por seres humanos imperfectos, caídos, débiles, enemigos de Dios? Ahí nace el Evangelio. Y dice: mediante una entrega completa, fue una entrega completa, no a media. Mediante una entrega completa pudo comprender esa visión referente a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, mira lo que sigue diciendo, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Repito, en estas últimas líneas, se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores, ya era Hijo unigénito,
tiempo de Abraham, Dios hace que Abraham pase por esa prueba para que Abraham experimente de forma microscópica, o sea, que tenga, aunque sea un gustico de saber, de experimentar la experiencia del Padre Celestial. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hacía un sacrificio mayor y más asombroso que el que jamás pudiera hacer el hombre. Entonces, el Padre consuela, te comprende, porque Él pasó por la experiencia de que su Hijo pasara por la muerte. ¿Y sabes tú qué muerte es esa? Muerte eterna. Por eso que Él te comprende. Él no escatimó a su propio Hijo por ti. Entonces, ese Espíritu de verdad, ese Consolador, que es el Padre, está a tu lado. No es otro. Ahora termino con esta cita que ha sido mal interpretada. No me gusta terminar así, pareciera que estuviéramos terminando negativamente. Pero creo que es necesario comentar sobre esta cita, porque esta cita la utilizan como argumento para no hablar acerca del Consolador ni del Espíritu de verdad. Entonces, para que todo quede así, para que no veamos que ese Espíritu de verdad y ese Consolador es Cristo y es el Padre. Dice, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Viste, hermano? Que la naturaleza del Espíritu es un misterio. Por lo tanto, no se mete en eso. Si usted dice que el Espíritu de verdad o el Consolador es el Padre o es Cristo, hermano, usted está blasfemando. Está diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor dice que la naturaleza del Espíritu es un misterio y que los hombres no pueden explicarla. Pero ¿qué es lo que dice allí la sierva del Señor? ¿Está hablando de la persona o de la naturaleza? Lo que hemos comentado, y ustedes me han escrito, y muchas gracias por escribir. También dice, la hermana Alejandra vuelve a decir, amén, Dios de toda consolación. Eso lo dijimos al principio, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, como lo dijo Pablo. Te pregunto, lo que nosotros hemos comentado, y lo que ustedes han escrito allí, y lo que nosotros hemos comentado en estos versículos, ¿estamos hablando de la naturaleza o de la persona del Consolador? Hermano, claramente estamos hablando de la persona. Estamos hablando de las cualidades de esa persona que el mismo Cristo reveló y habló. No estamos hablando de la naturaleza. Estamos hablando de la persona. Cristo le enseñó claramente a los discípulos quién es. Por lo tanto, es importante y necesario que tú y yo conozcamos quién es y estudiemos esas cualidades. Nosotros no nos estamos metiendo en naturaleza del Espíritu. Cristo le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, hablando acerca del Padre, dice, Dios es espíritu. Entonces el Espíritu de verdad y el Consolador es el Padre y también Cristo. No es una blasfemia, la misma Biblia lo dice, enseñado por Cristo Jesús. Pero si nosotros nos metemos a hablar de la composición de lo que es el Espíritu, ya estamos entrando en un misterio que no ha sido revelado. Una cosa es hablar de la persona y otra cosa es hablar de la naturaleza, de qué está compuesto. Entonces dicen, la naturaleza del Espíritu es un misterio, del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, claro, tienes razón, porque ella se está refiriendo de la naturaleza, no de la persona, de quién es. Porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Entonces te dicen, mira hermano, usted no haga eso. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor dice que nosotros no tenemos que estar entrando en eso, en ese misterio. No, hermano, no es un misterio. Cristo dijo quién es. El misterio donde no podemos entrar en lo que no ha sido revelado es en la naturaleza. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. Entonces dicen, hermano, mira, esos temas
acerca del Consolador, de que decir que no es Cristo, de que Cristo o el Padre, eso no ayuda a la iglesia, hermano. Sí ayuda. Porque el mismo Cristo en Juan 17 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, conocer al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el contexto te viene hablando de que Cristo está explicando quién es el Consolador, y Cristo relaciona al Consolador con su misma presencia divina y relaciona al Consolador ¿con quién? Con el mismo Padre Celestial. Entonces él sigue diciendo, en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Claro, ella tiene razón. Pero si vemos, se está refiriendo ¿a qué? A la naturaleza del espíritu, no a la persona. Así que, querido amigo y hermano, dedique tiempo a estudiar. A estudiar, más que estudiar, a conocer. Dedique tiempo a conocer a ese Padre Celestial y a conocer a Cristo, porque allí está la vida eterna. Allí está la luz para que salgamos de las tinieblas donde nos ha metido Satanás. Así que sáquese de la mente esa idea de que este tema es peligroso. No, este tema es fundamental. Esto es luz, porque Cristo lo enseñó. Es palabra de Dios, no es herejía, es bíblico. El Espíritu de verdad, que guía toda verdad, es el Padre que nos guía a Cristo. El mismo Cristo lo dijo. El Espíritu de verdad glorifica a Cristo. El mismo Cristo dice que es el Padre que lo glorifica a Él. El Espíritu de verdad consuela. Y Pablo dice que el Padre Celestial es Dios de toda consolación. ¿Ves? Así que es maravilloso saber que nuestro Padre Celestial, aunque esté en el trono gobernando, está cerca de nosotros, cumpliendo su promesa, que nos dará consuelo, nos dará fortaleza ante las situaciones de nuestra vida hasta que Cristo venga. Dios te bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Gracias a todos los que escribieron. Gracias por sus comentarios. Gracias por estar allí. Dios les bendiga grandemente. Esto ha sido Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un gusto. Ha sido un gusto para mí. Es un gusto para mí compartir estos temas con ustedes. Pueden descargar la diapositiva allí en la descripción del video. Y espero que pueda ser muy útil para cada uno de ustedes. Un abrazo. Nos vemos en otra oportunidad, Dios mediante. Y deseo que el Consolador, deseo que el Espíritu de verdad, que es el Padre Celestial, esté a tu lado, dándote fortaleza y guiándote a toda verdad, que es Cristo Jesús. Dios te bendiga.